Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Qué bueno estar en la casa del Señor, el mejor lugar donde podemos encontrarnos, donde podemos terminar el día, es en la casa del Señor, por supuesto. Terminar una semana de labores, de compromisos, de actividades, es aquí el mejor lugar. Y poderlo iniciar también, ¿verdad?, en los proyectos de la siguiente semana. Quiero invitarlos a que vayan conmigo a su Biblia y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Génesis. Génesis capítulo 28, Génesis capítulo 28, versículo 10 al 22. Génesis 28, 10 al 22. Amén. Así como estamos de pie para reverencia a la palabra del Señor, leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así. Génesis 28, 10 al 22. Salió pues Jacob de Berseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar y soñó. Y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal, y derramó aceite encima de ella, y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me diere el diezmo apartaré para ti. Padre, queremos darte gracias esta tarde por la bendición que nos das de estar en tu casa, también acercarnos al espejo de tu palabra para ser instruidos en ella, Señor. Pedimos la guianza, la orientación de tu Espíritu Santo para que nuestra vida sea edificada y algo nuevo podamos añadir a nuestra estatura espiritual. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tenga la bondad de sentarse, por favor. El tema que quiero compartir esta noche, bueno, yo aquí me siento bien en casa, bien en casa, aunque veo caras nuevas, caras desconocidas, ¿verdad? Para algunos soy desconocido, para otros soy conocido viejo o viejo conocido. Las dos cosas, ¿va? Conocido viejo y viejo conocido, ¿va? Pero para mí algunos sí son viejos conocidos. El tema que quiero compartir esta noche, amados hermanos, es el antes, el ahora y el después.
el antes, el ahora y el después. Todos tenemos un pasado. Algunos más o menos, otros excelentes y otros peores, ¿verdad? Pero todos tenemos un pasado. Y también tenemos un presente. Estamos ahora, amanecimos, tuvimos la oportunidad de tomar decisiones este día y hacer cosas agradables o desagradables, añadir a la voluntad de Dios en nuestras actividades este día. Tuvimos la oportunidad. Y es interesante, amados hermanos, que el antes no se puede cambiar. Amén. El ayer no lo podemos cambiar. ¿Cuánto quisiéramos regresar unos 20 años y no hacer las cosas que hicimos? ¿Cuánto quisiéramos regresar 50 años? Yo siempre le digo a los jóvenes, ya uno de 50 para arriba solo se queda remendando, solo haciendo remiendo se queda. Y las experiencias que uno ha vivido ya no mucho le sirven a uno. Ya las experiencias de uno le sirven para otros. Por eso es importante que la juventud acate consejos de los mayores, porque por algo le dan un consejo. Por algo le dicen no camines aquí. Por algo le dicen no camines con esta persona. Por algo le dicen no tomes esta decisión, porque ya hemos vivido algunas cosas. Y lo tremendo de esto es que el antes no se puede cambiar. Sin embargo, el mañana depende del ahora. El mañana depende del ahora. Como nosotros vivamos el ahora, será el resultado el día de mañana. Cada quien tiene su propia historia en la vida, ¿verdad? Algunos buenas historias, porque hay personas que han sido bien estables, bien de buenos principios, crecieron su juventud, vivieron su juventud, y algunos están viviendo su juventud muy bien. Empezaron, yo me pongo a pensar, por ejemplo, en Danielito. Danielito empezó la vida a los 8 días de la vida tabernáculo. Él lo empezó a los 8 días de haber nacido. Y aquí va, y ahí va. Ya va a los 9 años. Esperamos que llegue a los 15 y que llegue a los 20, como Miguelito, ¿verdad? Y que llegue el momento cuando tome sus decisiones dentro de la iglesia y vaya creciendo. Son bonitos pasados, son bonitos momentos de la vida que pueden marcar toda una historia y que pueden marcar un futuro. Cada quien tenemos diferentes pasados. Algunos, como les digo, pasados bonitos, agradables. Otros quizás cristianos. Algunos nacieron en un hogar cristiano, han vivido su vida cristiana, su infancia y su juventud, han llegado adultos y siendo cristianos, ¿verdad? Y algunos quizás hemos tenido un pasado oscuro, bastante difícil. La vida tiene 3 tiempos. Moisés vivió 40 años en Egipto. Trabajó 40 años con Jetro, su suegro, como pastor de ovejas. 40 años se educó en Egipto siendo príncipe de Egipto. 40 años trabajó con Jetro, su suegro, como pastor de ovejas, conociendo el campo, conociendo el lugar donde Dios lo iba a utilizar. Y 40 años anduvo con el pueblo de Israel en el desierto también. 120 años marcaron la vida de Moisés, ¿verdad? Hay 3 40 en la vida de Moisés. En esta tarde, en esta noche, amados, quiero que veamos el antes, el ahora y el después de Jacob. El pasaje que leímos nos ocupará esta noche para conocer el ahora, el pasado, el presente y el futuro de Jacob.
Vamos a ver qué dice la palabra del Señor, capítulo 28, capítulo 28 de Génesis. Leamos un poquito, versículo 7. Y que Jacob había obedecido a su padre y a su madre, y se había ido a Padán Aram. Vio asimismo Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac, su padre. Y se fue Esaú a Ismael y tomó para sí por mujer a Mahalat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermano de Nebalot, además de sus otras mujeres. Y allí se cuenta la historia de Jacob. Salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán. Versículo 11. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí. Conocemos bastante de la vida de Jacob. En un sermón y otro hemos escuchado bastante de la vida de Jacob. Fue hijo de una familia bien conflictiva. Una familia donde los padres tenían problemas de preferencia. Jacob era preferido de Rebeca y Esaú era preferido de Isaac. Y eso de cualquier manera en el hogar da conflicto, cuando el padre va a favor de uno y no tanto a favor del otro. Y ese mismo problema no solamente lo tienen los padres, sino que también los hijos lo sufren, porque hay rivalidad entre ellos. De hecho, conocemos la historia, cómo nacieron estos dos muchachos, peleando desde el vientre de la madre. Venían peleando, uno venía agarrado del calcañar del otro, ese era el destino de ellos, así estaba establecido. Sin embargo, las decisiones de los padres tuvieron mucho que ver con la vida de estos dos hombres, Jacob y Esaú. Eran una familia bastante conflictiva. De hecho, me imagino yo que eso daba problemas entre el padre y la madre, porque cuando hay esa situación en el hogar, cuando el padre quiere corregir y la madre dice, se mete, ya ese es un problema, y ustedes saben a lo que me refiero. O viceversa, cuando el padre quiere corregir al hijo y la madre interviene, hay problema, y eso crea un conflicto, una atmósfera de pleito, una atmósfera de incomodidad dentro del hogar. Y no solamente hay problemas a nivel de padres, sino que también los hijos sufren esas situaciones. Y eso se estaba dando en la familia de Jacob. Tanto fue que Jacob tuvo una oportunidad para poder hacer lo más fuerte de su vida, que fue comprarle la primogenitura a su hermano Esaú. Y se aprovechó de la necesidad de su hermano. Habían problemas entre estos dos hermanos. Por esa razón se mira que Esaú dice, vea conmigo capítulo 25 y versículo 27 de la palabra del Señor. Y crecieron los niños y Esaú fue diestro en la caza, con Z, caza. Hombre de campo, de cazar, ¿verdad? Hombre del campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en las tiendas, en tiendas. Y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des de comer de ese guiso rojo, pues estoy muy hambriento, muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió, véndeme tu primogenitura y te doy de comer. O sea, encontró el momento para poder hacer algo con su hermano. Pero ese no era un momento, ese no fue una situación que en el instante nació. Ese conflicto venía desde su niñez. Ese conflicto lo vivía todos los días, quizás en el hogar.
viendo el conflicto de los padres, ellos mismos estaban también en conflictos como hermanos. Y Jacob encontró la ocasión para darle un golpe fuerte a Esaú. Y le dijo: si me vendes tu primogenitura, te doy de comer. Y hermanos amados, se da la situación, tanto que su nombre significa usurpador. Usurpador. Este era un problema tremendo, y esto ocasionó más problemas. Esta compra y venta de la primogenitura, no me voy a detener en eso, creó más problemas. Y vea conmigo capítulo 27, versículo 41. Y aborreció Esaú, mire todo lo que pasó. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón: llegarán los días de luto de mi padre. Como quien dice: ya se va a morir el viejito y entonces me las voy a cobrar todas, y yo mataré a mi hermano Jacob. Mire qué tremendo llegar al punto de desear matar a su hermano. Era tremendo, porque uno puede tener problemas como hermanos, a veces hay choquecitos, pero ya llegar al punto de querer matar a su hermano ya es fuerte, ya es un peso tremendo. Y eso iba creciendo, y ese era un problema, tanto que Esaú o Jacob ya no aguantaba la situación. Los padres habían cometido tantos errores, y lo que hizo la mamá de Jacob, le dijo: mira, para evitar tanto problema, mejor vete de la casa y camina hacia donde mi hermano, allá donde Harán, donde Nacor, para que busques mujer. Como quien dice, lo sacó de la casa. ¿Qué vemos allí? Una desintegración familiar, donde no es el viejito ya está muriendo, la esposa quizás está más joven, más potente. El hermano Esaú se ha ido por otro lado, se fue a las naciones paganas a buscar mujer, mientras que está esperando el momento para vengarse por su hermano. Y Rebeca está aconsejando a su hijo preferido y le dice: vete de la casa. Y empieza su largo camino Jacob. Y ahí, hermanos, vemos ya en el capítulo 28, versículo 12, versículo 11, caminó y caminó y caminó. ¿Qué llevaba Jacob? Lo único que llevaba era un bastón en su mano. Caminó y salió de su casa. Pero yo quiero que usted se forme un cuadro de la vida de Jacob. Dejó a su padre moribundo, dejó a su madre que lo prefería, dejó su techo, dejó su casa, dejó sus bienes, a caminar por el desierto, bajo el candente sol, bajo la lluvia, bajo el frío, en la soledad, caminando sin nadie que lo acompañe, caminando con recuerdos tremendos en su mente, caminando bajo amenazas de su hermano. Así está caminando Esaú, va por el desierto. ¿Y sabe qué? Había caminado 60 kilómetros. Había caminado 3 días en el desierto. Había caminado 3 días en el desierto, y su meta era caminar 800 kilómetros, porque de Betel o de Berseba a Harán habían 800 kilómetros, pero de Berseba a Betel habían solamente 60 kilómetros. Y Jacob ya había caminado 60 kilómetros solo, sin papá, sin mamá, sin comida, sin apoyo, solamente un bastón en su mano. Está solo, está triste. Y amados hermanos, una larga caminata que lleva
encima de él tremendos pensamientos de culpa. Deja a sus padres, deja su tierra, camina solo lleva viene el versículo 11, y llegó a un cierto lugar y durmió ahí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso de cabecera. ¿Cómo iba? Iba tremendamente cansado, iba angustiado, quizás no había comido. A mí me llama mucho la atención porque Jacob representa la vida de muchos cristianos que conocen a Dios, temerosos de Dios, pero caminan hay momentos en la vida donde a veces no encontramos qué hacer, donde la desesperanza, la soledad, la angustia, la desesperación nos acompaña, y volteamos a ver a un lado, volteamos a ver a otro, y nadie con nosotros. Y para colmo de males, decimos que creemos en Dios, y lo único que nos mantiene es la esperanza de que Dios puede ir con nosotros. Y fíjese que tan cansado iba que lo que hizo fue tomar una piedra. ¿Cuánto le gustaría esta noche ir a dormir y poner una piedra de cabecera? ¿Cómo se sentiría? Con una piedrita de cabecera. No creo que duerma tan bien uno, ¿verdad? A menos que vaya, pero casi muerto de cansado. Que el hambre lo esté agotando. Que la desesperación fuera tan grande para que una piedra le sirva de cabecera. Y amados, a veces la desesperación del hombre, la soledad del hombre, la angustia del hombre es el momento de Dios. Es el momento de Dios. A veces Dios nos lleva por el camino de la soledad, del desierto, del cansancio, porque quiere hacer un trato con nosotros. Quiere hacer algo con nosotros. Y por eso estoy hablando del pasado de Jacob, del ayer de Jacob. Y esto nos marca la vida pasada de Jacob. Ha cruzado el desierto. El usurpador ahora está débil. El hombre carnal ahora está débil. El creyente de oídas ahora se encuentra postrado en el suelo, tirado en el suelo, con una piedra de cabecera. Y ahora pasemos al siguiente punto. Veamos el presente de Jacob. Dice el versículo 11 en adelante de 28, capítulo 28, versículo 11. 12. Y soñó. Y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob. El momento del sueño. Este es el momento de la conexión. Este es el momento quizás más crucial para la vida de Jacob. Y quizás es el momento más crucial para la vida de todo cristiano.
cuando podemos tener un contacto, cuando podemos tener un acercamiento, cuando tenemos la oportunidad de tener un encuentro no con nuestro Salvador, porque ya somos cristianos. Esto es lo que hace la diferencia entre el hacer cristiano, cuando las cosas nosotros las hacemos porque nos obligan a hacerlas. Esto hace la diferencia cuando nosotros hacemos el trabajo porque queremos quedar bien con el pastor, queremos quedar bien con el hermano, o cuando nos cansamos por el trabajo que estamos haciendo. La diferencia está en este momento. En el momento de comunión, en el momento de contacto con el Dios eterno. Porque antes Jacob tenía todo el conocimiento de Dios, era un hombre temeroso de Dios, pero no había tenido un encuentro personal, un encuentro íntimo con el Señor. Y este es el momento de la conexión. Solo dormido puede conectar. Óigame bien, Dios lo tuvo que dormir. Dios tuvo que permitir que Jacob durmiera. Y en el sueño, él pudo conectar lo material con lo espiritual. El sueño ya lo conocemos. Soñó una escalera que un extremo tocaba la tierra y otro tocaba el cielo. Y ahí estaba Dios presente, ángeles subían y bajaban. Lo que está significando todo esto es que Dios está teniendo un contacto directo con Jacob. Aquel usurpador, aquel hombre cansado, aquel hombre abatido, ahora tiene el momento de encuentro con su Dios y algo va a pasar en su vida. Algo va a pasar en su vida. Algo va a cambiar en su vida. Y es precisamente lo que yo quiero que en esta noche aprendamos, que este momento de contacto con Dios, este momento de encuentro con el Señor puede cambiar nuestro futuro. Por eso les decía al principio, nuestro pasado no tiene remedio, pero nuestro futuro depende del presente. Depende del contacto que tengamos, depende de la intimidad, depende de la búsqueda, depende de la relación que mantengamos con el Señor. Porque muchas veces podemos caminar toda nuestra vida como el pasado de Jacob, cansados, abatidos, angustiados, solo teniendo ideas de Dios, así como le pasó a Job. Job pasó, ustedes conocen la historia, cuánto Job pasó en su vida. Cualquiera, dice la Biblia, que Job era un hombre temeroso de Dios, apartado del mal con toda su casa, hacía limosna, oraba a Dios siempre, era un hombre perfecto, un hombre recto, un hombre temeroso de Dios. Y vino todo el conflicto que nosotros conocemos, pasaron muchos años, perdió todo. La situación era dura, la situación era decadente, la situación era dolorosa, porque se quedó sin hijos, sin esposa, sin bienes y sin salud. Pero al final, después de tanto, a mí me encanta lo que dice Job 42. Cuando dice Job al final, de oídas te había oído. ¿No será que muchas veces para nosotros así tenemos la idea del cristianismo? De oídas te había oído, pero no tenemos una relación, una intimidad, un contacto directo con Dios que cambia nuestra acción, que cambia nuestro trabajo, que cambia nuestro servicio. Por eso muchas veces a la gente le duele hacer las cosas, se cansan, se aburren o lo hacen de mala manera. Porque no hay revelación divina en lo que hacen. Y vea lo que pasó con Jacob. El momento de contacto. Este es el momento preciso para cambiar, para poner un hasta aquí al pasado de Jacob y poner un bonito principio para el futuro de Jacob. Jacob sabe que Dios está ahí. Versículo 16. Y despertó Jacob de su sueño
y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Ahora sabe que Dios está allí. Y tuvo miedo. Y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y este encuentro, aquí viene, este encuentro que Jacob tuvo con Dios resultó en lo que muchas veces nosotros no podemos hacer: pactos y compromisos con Dios. Versículo 18. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera. Había puesto de cabecera y la alzó por señal, y derramó aceite encima de ella, y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto, diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este lugar, en este viaje en que voy, y me diere el pan y de comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a la casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Hizo un voto, hizo un compromiso, hizo un pacto. O sea, no pueden suceder las cosas mientras Dios no se revele a nuestro corazón. No podemos hacer compromiso con Dios si no hemos tenido un encuentro genuino con Dios, porque muchos de nosotros hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador. Amén. Pero no lo hemos aceptado como Señor de nuestra vida. Solamente lo tenemos como Salvador, pero no como Señor. Y esta es la diferencia entre el pasado de Jacob y el presente. Él solamente tenía a Dios como una persona, como un ser conocido, temeroso de Dios, pero no había tenido un encuentro genuino, específico con su Creador. Entonces, este encuentro provocó en Jacob un pacto, un compromiso. Ahora veamos capítulo 29 de Génesis. El después de Jacob. Ya vimos el pasado de Jacob. Ya vimos el presente de Jacob. Ha tenido un contacto, ha tenido un encuentro, ha tenido un sueño, ha tenido un momento sublime, un momento muy importante para su vida. Ahora viene su futuro. Y como le decía al principio, en la introducción, yo le decía: el pasado no lo podemos cambiar, pero el futuro lo podemos cambiar dependiendo del presente. De qué tan comprometidos estemos con Dios, de qué tan revelado esté Dios a nuestro corazón, dependerá nuestro futuro en excelencia o en fracaso. Y sabemos entonces que Jacob se levanta de ese lugar y sigue caminando y llega dice el capítulo 29, siguió luego Jacob su camino y fue a la tierra de los orientales y miró y vio un pozo en el campo, y aquí 3 rebaños de ovejas que yacían cerca de él, porque de aquel pozo abrevaban los ganados, y había una gran piedra sobre la boca del pozo, y juntaban allí todos los rebaños y removían la piedra de la boca del pozo, y abrevaban las ovejas y volvían la piedra sobre la boca del pozo a su lugar.
Y les dijo Jacob: hermanos míos, ¿de dónde sois? Y ellos respondieron: de Harán somos. Y les dijo: ¿conocéis a Labán, hijo de Nacor? Y ellos dijeron: sí, lo conocemos. Y él les dijo: ¿está bien? Y ellos dijeron: bien. Y he aquí Raquel, su hija, viene con las ovejas. Dice la Biblia que después del sueño, Jacob se levantó y siguió su camino. Pero la vida cambió para Jacob. Ahora llega a su destino. Y lo primero que hace es encontrarse con la mujer que iba a ser la mamá de sus hijos. Y conocemos la historia, no me voy a detener allí. Trabaja 7 años por Lea, y después trabaja otros 7 años por Raquel, 14 años, y después trabaja otros 7 años o 6 años para seguir haciendo su propia riqueza. Pero 20 años que estuvo en Harán, la Biblia da testimonio que Jacob fue muy rico, grande, creció. Todo lugar donde él estaba era bendito. Todo proyecto que él tenía era bendito. Toda decisión que él tomaba, Dios la bendecía. Tanto que Nacor no quería soltarlo, no quería dejarlo ir. Cuando él quiso irse de la casa, por eso Nacor utilizó de astucia y le dijo: trabaja 7 años por ¿cómo se llama? Por Lea. Trabaja 7 años, pero lo que Nacor estaba viendo eran los resultados del trabajo de Jacob. Aquel hombre usurpador, aquel hombre que solamente se acompañaba de un bastón, ahora es un hombre productivo, ahora es un hombre que tiene el apoyo, el respaldo de Dios, y todo lo que hace está bendecido, es prosperado y es engrandecido. Y por eso Nacor, ¿cómo se llama? Bueno, el papá de Lea. El papá de Lea lo hace trabajar 7 años porque él va a recibir el resultado. Y cuando llegan los 7 años, astuciamente le mete la otra hija, ¿verdad? Y ellos conocen la historia, como les digo, no me voy a detener allí, pero hace que trabaje 14 años para él. 14 años, ¿por qué? Porque esos 14 años implicaba riqueza, implicaba grandeza, implicaba bendición, porque donde Jacob ponía su mano, donde Jacob ponía su pie, donde Jacob trabajaba, ese lugar era bendito, porque Dios había cambiado su vida en aquel bendito sueño. Ese es el futuro de Jacob. Y para ir terminando, trabaja 20 años. Los últimos 6 años trabaja para él. Y sale de regreso. Va de regreso porque Dios le dijo: tienes que regresar a este lugar. Así le dice la palabra del Señor, que Dios le dio una orden que regresara. Pero dice el capítulo 30, versículo 27. Capítulo 30, versículo 27. Dice la palabra: y Labán le respondió: halle yo ahora gracia en tus ojos, y quédate. He experimentado que Jehová me ha bendecido por tu causa. ¡Ja! ¿Qué le parece? Tener un empleado así, tener un trabajador así, tener una persona de amiga de esa manera. El mismo caso de José. José nos cuenta la Biblia que José era prosperado donde quiera que estaba, y Potifar lo tenía porque todo lo que José hacía era prosperado en las manos de José, porque Dios estaba con José. Ahora, eso hace la diferencia del encuentro con Dios. Eso hace la diferencia del pacto con Dios. Eso hace la diferencia del momento donde se marca la diferencia entre el pasado, el presente y el futuro. Por eso les decía, nuestro futuro no tiene esperanza, pero nuestro pasado no tiene esperanza, pero nuestro futuro depende de las decisiones que ahora tomemos y del momento que podamos tener en contacto con el Señor, de nuestro compromiso con Dios, de nuestra relación con Dios, el sueño que Dios nos pueda dar. ¿Qué espera Dios? ¿Qué espera Dios?
que estemos en el suelo, que nos cansemos, que nos debilitemos, que dejemos de ser nosotros. Y cuando nosotros dejamos de ser, Dios va a hacer su parte con nosotros. Y conocemos de ahí, sale con sus 2 mujeres, muchos hijos, y llega a ser muy rico. Muchas de sus acciones dejarían de ser prácticas muchas veces en nuestras vidas. Muchas de nuestras acciones solo son prácticas sin revelación. Necesitamos la revelación de Dios, necesitamos el encuentro con el Señor, necesitamos el contacto divino en nuestras vidas para que nuestro futuro, para que nuestra vida sea bendecida. Todos queremos una vida bendecida, amén. Todos queremos hijos bendecidos, todos queremos negocios bendecidos, todos queremos trabajos bendecidos, pero ¿qué necesitamos? Tener el momento del sueño con el Señor, el encuentro con el Señor. Concluyo diciendo que ¿estaremos nosotros en el ayer o estamos trabajando en nuestro Betel, en nuestro encuentro con el Señor? Vale la pena, hermano, vale la pena que nos preocupemos por cambiar nuestra historia, por cambiar nuestro futuro, cambiar la vida de nuestra familia, cambiar la vida de nuestros hijos. Y eso dependerá de qué tan comprometido estoy yo con el Señor. Dios quiere que nosotros tengamos pactos con Él. Nuestro mañana está determinado por el momento que ahora tomemos nuestras decisiones de pactar con el Señor. Regálele un aplauso al Señor esta noche. Padre, queremos darte gracias esta noche. Gracias por la bendición de estar en tu casa. Gracias por este día. Gracias, Señor, porque hemos aprendido algo fundamental. Quizás nuestra experiencia sea la de Job, una vida de experiencias nada más, pero podremos llegar a decir: Señor, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Quizás podamos algunos, Señor, mantenernos viviendo en el pasado, en cosas difíciles que nos cansan, que nos agotan. Pero es necesario que esta noche, Señor, cada uno de los que estamos aquí, tomemos un momento a solas, tomemos un momento directamente contigo, cada uno, Señor, no como iglesia, no que como individuos podamos tomar un momento de compromiso, de relación, un momento de pacto. Es lo que necesitamos realmente. Es lo que necesitamos para que las cosas en nuestra vida cambien. Es lo que necesitamos para que nuestro servicio cambie. Es lo que necesitamos para que nuestro ofrendar, nuestro dar cambie. Esa revelación de lo alto. Porque tu palabra nos enseña, Señor, que nuestro futuro depende del contacto que nosotros podamos tener contigo en este momento. Gracias, Señor. Seguimos orando con nuestro pastor.